Muy buenos días, estimados estudiantes del aula 22M del turno mañana del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Qué tal, jóvenes? Los saluda como todos los días lunes, siempre a las 11 en punto de la mañana, su profesor Elmer Flores para desarrollar nuestra penúltima clase. Esta penúltima clase corresponde al último tema del ciclo. Sí, jóvenes, el ciclo está compuesto de 18 semanas donde vemos 18 temas y en la semana 19, en cambio, que corresponde a la próxima semana, desarrollaremos 18 preguntas de geografía y 18 preguntas de educación cívica, 36 en total. Cada pregunta referida a uno de los temas que trabajamos en cada semana. Pero eso será la próxima. Más bien vamos a entonces presentar nuestro material. Buenos días a todos. A ver, paciencia y buen humor, vamos a ubicar el material. Ya lo ubiqué, vamos a presentar entonces. Es la continuación de lo desarrollado la semana pasada. Recuerda que el título fue 5 continentes, pero desarrollamos solamente 2, América y Asia. Bueno, hoy día tocará hablar de los 3 restantes, África, Europa y Oceanía. Como me imagino, lo puede ver en la pantalla ahora. Se visualiza, jóvenes, la primera diapositiva titulada 5 continentes, África, Europa y Oceanía. Perfecto, gracias. Más bien voy a aprovechar para activar el chat y saludar a Nayeli, Andrea, Milagros y Ángel Raúl. ¿Qué veremos sobre cada continente? Lo mismo que vimos para América y África y Asia. Primero, la división política, principales países y capitales. Luego, principal población y calidad de vida. No se olvide también los aspectos físicos y los principales recursos. Comenzamos entonces con África. Superficie, poco más de 30 millones de kilómetros cuadrados. Lo que ubica a África, ¿en qué puesto? ¿Segundo o tercero, jóvenes? Porque el primero está claro, es Asia. En extensión, ¿qué puesto ocupa África? ¿El segundo o el tercero? Los leo, los leo. En extensión, muy bien, ocupa la tercera posición. En extensión, primer puesto, Asia. Segundo lugar, América. Tercer lugar, África. Cuarto, Europa. Y el más pequeño es... Y el más pequeño es Oceanía. Así es. Y dígame, ¿y si considerásemos a la Antártida ocuparía el sexto lugar en extensión? ¿Qué cree usted? Claro que no. La Antártida, con poco más de 14 millones de kilómetros cuadrados, supera tanto a Europa como a Oceanía. La Antártida estaría ubicada en el cuarto lugar. Europa bajaría al quinto y Oceanía siempre en el último puesto, en el sexto. Sí, la Antártida es grande, ¿eh? Comparado con, repito, la Antártida es más grande que Europa y más grande que Oceanía. Pero con 14 millones es casi la mitad que África. Superficie entonces África, poco más de 30 millones de kilómetros cuadrados.
Es un continente que representa la quinta parte de las tierras emergidas en el planeta, o sea, de la superficie continental, ocupando el tercer lugar en extensión. Límites. Veamos el mapa. Por el norte, limita con el mar Mediterráneo. A ver, aprovechemos que cada país está claramente identificado con un color. ¿Cuántos países de África tienen costas en el Mediterráneo? A ver, cuente colores. El mar Mediterráneo es el que está al norte de África. ¿Llegó a contar? ¿Muchos? ¿Difícil? Correcto, Ángel. Correcto, Carmen. Son 5. A ver, especialmente aquellos que contaron 5. De oeste a este. ¿Cuáles son? Les ayudo. Marruecos, coma, ¿qué sigue? El de amarillo, Marruecos, ¿qué sigue? Importante productor de petróleo. Argelia, ex colonia de Francia. Tercer lugar. Tercer país. De color acero, de color morado. Túnez, también llamado Tunisia. Correcto, Túnez. Luego, de color marrón claro, Libia. Y de verde, Egipto. Esos son los 5 países del norte de África que tienen orillas en el Mediterráneo. Y dígame, ¿cuál de esos 5 nos permite una comunicación vía terrestre con Asia? ¿Por cuál de los 5 podríamos pasar rumbo a Asia? Por Egipto, así es. ¿Y cómo se llamará propiamente ese puente de tierra? Lo mencionamos la clase pasada. Dígame primero, ¿ese puente es un estrecho o es un istmo? Es un istmo. Istmo de Suez, correcto, Carmencita. Istmo de Suez. Y dado que este istmo es un puente de tierra, un territorio continental estrecho, se habrá construido alguna obra, ya que estamos hablando, ya que estamos en Egipto, faraónica, que permita la comunicación entre el Mar Rojo que está al sur y el Mar Mediterráneo que está al norte, para que sí los barcos, especialmente petroleros, puedan ir del Golfo Pérsico rumbo a Europa y no tener que darse la vuelta por África. Por supuesto. ¿Cómo se llama esa gran obra de ingeniería construida en este istmo? Jóvenes, me estoy asustando, nadie escribe. ¿Cómo se llama esta infraestructura que permite pasar del Océano Índico al Océano Atlántico? El Mar Rojo es parte del Índico, el Mediterráneo parte del Atlántico. Bueno, cuenta regresiva. 3, 2, 1, 0. Tiempo fuera. Nadie, ¿no? Bueno. Ah, menos mal. Ángel Raúl al rescate. Correcto, Ángel. Es el canal de Suez. Entonces, es lo mismo. Canal de Suez e Istmo de Suez no es lo mismo. ¿Tiene relación? Por supuesto que hay relación, pero no es lo mismo. El Istmo de Suez es el puente de tierra. A ver, un poquito de antropogénesis. ¿Por qué destaca el Homo erectus con respecto a otros homínidos? Sí, yo sé que dirá, profesor, su nombre lo delata. Homo erectus. Hombre erecto, hombre erguido. El que ya había alcanzado
una locomoción con la columna erguida. Claro, de ahí su nombre, Homo erectus. Pero hay otro aspecto más. ¿Acaso no fue el Homo erectus el primero en salir de África? ¿Recuerda usted ese dato? Que el Homo erectus fue el primer homínido en poblar otros continentes. ¿Se olvidó? Imagino que no. Bueno, pregunto, ¿y cuando decimos que el Homo erectus salió de África, lo hizo nadando o caminando? Caminando. O sea, cruzó el Istmo de Suez, rumbo a Asia. Bueno, jóvenes, eso es por el norte, por el sur, por el oeste, el Océano Atlántico, por el este, el Océano Índico, incluye el sector del Mar Rojo, y por el sur, frente a Sudáfrica, la confluencia de los océanos Atlántico e Índico. División política. África está conformada por 54 países independientes, 8 territorios dependientes y 2 estados no miembros de la ONU, como por ejemplo Sahara Occidental, que está al sur de Marruecos. Pero África, así como América y Asia, se divide en regiones. Las que ya vimos aparecen ahora de color verde y son países de África del Norte, de color naranja, África del Oeste, África Occidental, con países como Níger, que es el más pobre de África, o uno de los más pobres de África, Nigeria, Malí, Mauritania, Ghana, Senegal o Costa de Marfil. De color marrón, África Oriental o África del Este, donde tenemos a Sudán, Sudán del Sur, Eritrea, Etiopía, el Cuerno de África, Somalia, Kenia, Tanzania, Mozambique y la isla de Madagascar. En el centro, de color rosado, Chad, Camerún, República Centroafricana, la República Democrática del Congo. Al oeste, la República del Congo, Guinea Ecuatorial, Gambia. Y de color morado, los países de África del Sur, donde no solamente está Sudáfrica, también están Angola, Zambia, Namibia, Lesoto, Zimbabue, Botswana. Ya, antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero que googleen lo siguiente, a manera de pregunta. País africano con mayor IDH. A ver qué le sale. Todo, Juliando. Quiero que usted mismo encuentre la respuesta. No le va a costar, no le va a implicar mucho tiempo. ¿Cuál es el país de los 54 países soberanos? ¿Cuál es el que tiene mayor IDH? Gracias, Alessandra. ¿Alguien más que pueda ratificar, corroborar lo que encontró Alessandra o de repente alguien encontró otro país? Ojo, no he preguntado por el más poblado, por el más despoblado, sino simplemente por el que tiene mayor IDH. A ver, alguien más, por favor. A la cuenta de tres, en cuenta regresiva, listo. 3, 2, 1, 0. ¿Alguien más, por favor, que haya buscado? Somos en el aula 39 personas. Descontamos a 2. El auxiliar y quien habla. 37 mentes trabajando, me imagino, en este momento. Y solamente una persona. Ah, ajá. A Carmen le sale Argel y Livia. Pero, Carmencita, para encontrar como respuestas Argel y Libia
puso lo que le dije, de repente usted ha puesto país más rico. Lo que pasa cuando habla de país muy, muy rico o más rico, hay diferentes variables. Es probable que se haya tomado en cuenta el PIB per cápita, pero recuerda que un indicador más completo es el IDH, porque si usted busca por IDH, encontrará lo que le ha salido a Shari y también a Ángel. Muy bien, es Mauricio. Y dígame, ¿es Mauricio uno de los países africanos más conocidos? Es más, sea franco, ¿sabía de su existencia? Te dirá, profe, Mauricio. Mauricio, mi amigo, nada más, profe. Pero de ahí nada que ver. Nada, profe, Mauricio. Me sorprende. Ya. Así es, Andrea. Por eso me quedé en Madagascar. Creo que es claro para todos que la isla más grande de África es o no Madagascar. ¿Estamos bien? Así como Groenlandia es la isla más grande de América y del mundo, Madagascar es la isla más grande de África. Usted dirá, profe, está hablando de una película. ¿De la uno, de la 2 o de la 3? ¿O la de los pingüinos, profe? No, jóvenes. No estoy hablando de la película. Sí, se hizo conocido por la película. Ahora, la uno fue la mejor, ¿no? Como siempre, como casi siempre ocurre, siempre la primera versión es la mejor. Luego decae el nivel. Bueno, jóvenes, mirando el mapa, habría que tener una chuleta en el ojo para no darse cuenta que Madagascar es la isla más grande de África. Se ve claramente. Ya. ¿Nota usted que al este de Madagascar están Islas Mauricio? Casi saliendo del cuadro. A ver, ¿cómo está su vista? ¿Vio a Mauricio? Por supuesto. Y uno dirá, profesor, pero tan alejado de África, en pleno océano Índico, pobrecitos, profe. ¿No están solos? ¿De qué viven? Ya, ahora, googleé Islas Mauricio y ponga imágenes. Y agárrese bien de su asiento, ¿ah? Porque va a quedar enceguecido por la belleza. ¿Por la belleza de qué? De sus, a ver, Islas Mauricio, váyase a fotos, imágenes. Le pregunto, si todo va bien como seguramente tiene planeado, luego de ingresar a San Marcos y antes de comenzar las clases en pregrado, ¿no le gustaría pasar al menos una semana en Mauricio? ¿Qué tal las fotos, jóvenes? A ver, ¿logró ver alguna foto? ¿Se quedó sin datos? ¿Qué le parece, Mauricio? ¿O no? ¿Usted prefiere quedarse en su distrito? Es más bonito. Han encontrado imágenes de Mauricio, jóvenes. Si no he encontrado, dígame no, profe, y sigo con la explicación. O de repente le parece un paisaje común y corriente. El de Mauricio, sí, puede ser también, ¿por qué no? Ah, ya, por fin están dando señales de vida, ya, gracias, Shari. Claro, es un lugar muy bonito. Bueno, ahora creo que usted sospecha cuál es la actividad económica más importante de Mauricio, responsable de que sea el país con mayor IDH, el turismo. Con esas playas, imagínense, ya. O sea, hoy día está un poco lento, ¿ah? No quiero irme con una mala impresión de ustedes, jóvenes, ¿ah? Estamos en la penúltima semana, la semana 18. No me diga que ustedes como aquellos que, profe, estamos cansados, 18 semanas, me duele la columna vertebral estar sentado, la vista me está fallando por tanto ver pantallas en la laptop, en el celular. Bueno, jóvenes, así es pues. Siempre implica un grado de esfuerzo.
Le iba a pedir otro, le iba a encomendar otro trabajito. Al norte de Madagascar destacan otras islas, cerca a Somalia. ¿Cómo se llaman? Su capital es Victoria. Su capital es Victoria, claro. Ciudad muy bonita. Pero ¿cómo se llama el estado? Aquellos que ven borroso, por si acaso no dice Sheila, no dice Sheila, dice Seychelles. Así es, Ángel. ¿Sí? Sí, porque en otro salón me dijeron eso, profe, dice Sheila. No, no dice, no se llama Sheila el estado. Se llama Seychelles. Ya, lo mismo, jóvenes. Escribe en el buscador Seychelles y ponga imágenes. Y me dice su impresión, por favor. Pero tiene que ser rápido, jóvenes, ¿ah? Ya, ¿qué tal? ¿Le gustaría ir a Seychelles? ¿O no pasa nada tampoco? Claro, es hermosísimo. No sé si ustedes también tienen ahí en su pantalla un complejo hotelero donde hay un camino de madera a manera de palafitos sobre un mar de color turquesa que lo lleva a unos, vamos a llamarle pues, algunas casas a manera de aldeas. Ah, eso es verdad, Shari. Claro, mira, profe, no voy ni a Huacho, profe, y voy a ir a Seychelles y Mauricio. Sí, es verdad, es verdad. Pero jóvenes, apúntelo en todo caso en la agenda futura. De repente, la vida le depara en lo económico, ¿no? Un buen lugar y se pueda dar, ¿no?, el gusto de visitar estos hermosos parajes. Bien. Bueno, en realidad, el viaje a Seychelles o Mauricio, de por sí que es caro, ¿eh? La verdad que, miren, tanto, ya que lo mencionan, sería cosa de buscar, ¿no? ¿Cuánto, cuánto es un pasaje de Lima a Victoria, capital de Seychelles? Deben ser varios miles de dólares, ¿ah? Bien, relieve de África. África, a diferencia de otros continentes, no tiene una cordillera a manera de columna vertebral, como en Norteamérica lo son las montañas rocosas. En Sudamérica, los Andes. En Asia, en forma transversal, los Himalayas y el Karakorum. O en Europa, como veremos más adelante, en el centro, los Alpes. África tiene cadenas de montañas que se encuentran, las más importantes, en la periferia. Entonces, tenemos los montes Atlas en el noroeste, principalmente Marruecos, en Sudáfrica, en la Antípoda, en el sector sudeste, los Drakensbergs o Montes Dragones, en medio del Sahara, en medio de un mar de arena, los macizos de Ajagar y Tibesti, y más hacia el este, el macizo etíope. Los dos montes más altos de África son el Kilimanjaro con 5.895 metros sobre el nivel del mar y el monte Kenia con 5.200. Mesetas más importantes: Adamawa, entre Nigeria y muy cerca de Camerún; Ubangi, en la República Centroafricana; Darfur, en Sudán del Sur y Sudán; la de Bie, y eso es en Angola,
Y en el sur del Congo, Katanga. Desiertos. En África está el desierto más extenso del mundo, el Sahara. Al norte del Sahara, el desierto de Libia. Al este del Sahara, abarcando territorio egipcio, el desierto arábigo. Al sur, el Kalahari y el de Namibia. Penínsulas. Jóvenes, mirando el mapa, siempre mirando el mapa. ¿Percibe usted un cuerno? ¿Percibe usted algún cuerno? Cuando digo si usted percibe un cuerno, por si acaso, no me refiero a que usted se tome la cabeza o la frente y diga, a ver, profe, voy a ver. Sí, profe, me estoy asustando. Profe, ¿cómo lo supo? Bueno, aquí su profesor todo lo sabe, por si acaso. No, mentira, joven, mentira, mentira. No me refiero a ese tipo de cuernos. Sí, yo sé que a algunos les he hecho recordar momentos ya borrados, ¿no? Pero bueno, jóvenes, así es la vida. Y le ocurrirá de nuevo seguramente. Pero no, joven, no me refiero a sus cuernos. Me refiero a que en África hay una península que tiene forma de cuerno. Coincide con el estado de Somalia, principalmente, y por eso se llama Península Somalí, más conocida como el Cuerno de África. Sí, así se llama, el Cuerno de África. Y en Sudáfrica, en la parte sur, la península del Cabo. ¿Recuerda usted que un navegante portugués llamado Bartolomé Díaz llegó en 1487, 5 años antes de Colón llegando a América, a ese lugar, al extremo sur de África, y lo bautizó como el Cabo de las Tormentas? Pero después, los mismos portugueses la rebautizaron con el nombre que ahora usted ve en el mapa. Dígame el nombre que aparece en el mapa. Primero, Cabo de las Tormentas, ahora llamado, ¿qué se lee, jóvenes? ¿O no se ve nada? Bueno, rebautizado después como el Cabo de la Buena Esperanza, como se lee ahí. Istmo, el de Suez, correcto, Carmen. Buena Esperanza. Istmo, el de Suez que ya hemos mencionado. Ríos más importantes. El segundo río más largo del mundo es el Nilo. Nace en el lago Victoria, recorre de sur a norte, desembocando en delta en Egipto, desembocando, descargando en el mar Mediterráneo. El segundo más importante es el Congo o Zaire. Es el segundo río más caudaloso después del Amazonas. En Sudáfrica, el río Orange. En Níger y Nigeria, el río Níger. En Senegal, el río Senegal. En Sudáfrica, el río Limpopo. Y por Zambia y Mozambique, el río Zambeze. Lagos, el lago más extenso de África es el lago Victoria, que es el tercero a nivel mundial, porque recuerda que el primero es el mar Caspio en Asia, el segundo el lago Superior en Norteamérica. También tenemos en esta zona llamada los Grandes Lagos al lago Tanganica y al lago Niassa. Recordemos que estos lagos coinciden con la zona de mayor actividad tectónica de África. Y también usted sabe de este lugar porque es el territorio donde aparecimos como especie. Nos referimos al Valle del Rift. ¿Había usted escuchado hablar del Rift alguna vez? Por supuesto. Ya se ubica en la parte centro-oriental de África. Centro-sur-oriental de África, el Rift. Zona tectónica, lagos de este tipo son el Tanganica y el Niassa. Aspectos demográficos de África. Población absoluta,
1.253 millones de habitantes, lo que lo coloca en el segundo lugar después de Asia. Los países más poblados son Nigeria, con más de 200 millones de habitantes. Segundo lugar, Etiopía con 93 millones, Egipto con 92. Densidad poblacional, 41,3 habitantes por kilómetro cuadrado. Y en el mapa que está a la derecha podemos ver los lugares más densos y más despoblados. Por ejemplo, en lugares de mayor densidad poblacional, destaca ahí las orillas del Golfo de Guinea, la desembocadura del río Níger, eso es en Nigeria. Otra zona poblada, como puede ver usted señalada, es Egipto, la parte final del curso del río Nilo, o las montañas de Etiopía, una zona poblada también, la zona de los Grandes Lagos, cerca del Rif, y más bien, usted ve por la parte inferior el desierto de Namibia, como uno de los lugares de menor densidad poblacional. Indicadores demográficos de África. Esperanza de vida, la más baja del mundo, 60,2 años. Y dígame, ¿África no sería el paraíso para una administradora de fondo de pensiones? ¿Qué cree usted? Disculpe que sea tan malévolo, pero ¿no sería África, con su esperanza de vida, un aspecto positivo para las empresas privadas de dar las pensiones? ¿A qué edad en promedio ¿Cuál es la edad promedio de jubilación, jóvenes? ¿No es acaso 65 años? Uno trabaja hasta los 65 y recién a partir de ahí recibe una pensión sin trabajar. Pregunto yo, ¿el promedio o la esperanza de vida en África llega a 65, que es la edad usual de jubilación? No, jóvenes, es 60. Pero hay países donde sí. Por ejemplo, la más alta la presentan países del norte de África. Argelia y Túnez con 77 años, casi como el Perú. Y la más baja del mundo es República Centroafricana. ¿Con cuánto? Con 53 años. Apunte, ¿ah? República Centroafricana es el país de menor esperanza de vida en el mundo. 53 años. Otros indicadores. Tasa de crecimiento natural o vegetativo, el más alto del mundo, 2,1%. Tasa de natalidad, también la más alta del mundo, 36 por mil. Es decir, nacen 36 niños en África por cada 1.000 habitantes durante un año. Mortalidad, 12 por mil, la más alta del mundo. Mortalidad infantil se refiere a los niños que no llegan al año de vida. 41 niños fallecen antes de llegar a un año por cada 1.000 nacidos. Tasa de fecundidad, la más alta del mundo. Casi 5 hijos por mujer. Bueno, en realidad 4,75. Analfabetismo, lo mismo. 27,6 en varones. Y en mujeres sí que es, la verdad que, para llorar. 45,3%. O sea, casi la mitad de las mujeres adultas en África no saben leer ni escribir. Distribución poblacional, la mayor parte de la población vive todavía en zona rural, o sea, en el campo. Con respecto al IDH, solamente un país está en el bloque de IDH muy alto, con las justas, pero está Mauricio. Le siguen Seychelles, Argelia y Túnez, que están con IDH alto. Y en IDH bajo encontramos una veintena de países, pero los que están más al fondo, más abajo, son Níger
con 0,394, el más bajo de África y del mundo. República Centroafricana, 0,397. Y Chad con 0,398. Principales recursos y economía de África. Agricultura es la base de la economía africana. Predomina la extensiva o de subsistencia, o sea, con escaso apoyo, con escasa inversión. La agricultura intensiva existe y está a cargo de multinacionales, exportándose café, algodón, cacao, maní, aceite de palma, tabaco y cítricos. En cuanto a minería, África concentra el 30% de las reservas mundiales de minerales. Y uno se pregunta por qué está así. Las principales áreas productoras de petróleo y gas natural se localizan en Nigeria, Angola, Libia, Argelia y la República Democrática del Congo. En el mapa que usted ve en la parte inferior, se logra ver unos colores. El color negro corresponde a los países donde la principal exportación es un hidrocarburo, ya sea petróleo crudo, procesado o gas natural. El color rosado intenso corresponde a los países cuya principal exportación es un metal, el oro, el molibdeno, entre otros. El naranja, que está en la parte inferior, donde es el cobre. El verde, donde sea algún producto agrícola, como el café, entre otros. Y jóvenes, es el turno de Europa. Superficie, 10.359.358 kilómetros cuadrados. Límites, al igual que América y Asia, por el norte, se limita con el Océano Glacial Ártico. Por el sur, con el Mar Mediterráneo. Por el oeste, con el Atlántico. Y aquí, presta atención, Europa y Asia están separados por algún océano. Como dijimos la semana pasada, no. Es más, hay una continuidad. Pertenecen a una misma masa continental, que algunos llaman Eurasia, pero dijimos que por razones históricas, lingüísticas, culturales, se les considera separados. Pero hay un principal accidente geográfico que los separa. Es una cordillera. ¿Cómo se llaman estos montes? Escríbelo, escríbelo. Los montes Urales, que parten a Rusia en dos: Rusia europea y Rusia asiática. Otro accidente a tomar en cuenta, otra frontera natural, es el mar Caspio, que se ve en la parte oriental del mapa. Mar Caspio, que es el lago más extenso del mundo. Bien, hablemos sobre Europa. Primero, división política. Europa está conformada por 50 estados. Dígame, ¿los 50 estados son netamente europeos? ¿Los 50 estados son netamente europeos? ¿Íntegramente europeos? No. El mejor ejemplo es Rusia. Países como Rusia son países que transcontinentales. Para ser más exactos, Rusia es un país euroasiático. Pero ¿es Rusia el único país euroasiático? Mire la diapositiva. Rusia no está solo. A ver, veamos. Lo acompañan Azerbaiyán, ex República Soviética, Grecia, Kazajistán, ex República Soviética, Rusia ya mencionada, que era la república más importante de la Unión Soviética, Turquía. ¿Desde cuándo Turquía es euroasiático? ¿Recuerda? ¿Recuerda con qué evento se pone fin a la Edad Media y se da inicio a la Edad Moderna?
¿Qué ocurrió un 29 de mayo de 1453, jóvenes? 29 de mayo de 1453. Los turcos tomaron Constantinopla. Profe, pero esa es Turquía. Así es, los turcos otomanos. Constantinopla se ubica en Europa o Asia. Se ubica en el lado europeo. Pero claro, ya no conserva el nombre Constantinopla. Los turcos le cambiaron de nombre. Actualmente el lugar se llama, a ver, aquellos que les gusta ver novelas turcas, siempre se menciona una ciudad. ¿Qué ciudad? ¿Le suena la ciudad de Estambul? ¿Había usted escuchado sobre esa ciudad, Estambul? Por supuesto, ya ve cómo le dije, profe, ¿verdad? Sale en la novela que ve mi mamá en las tardes. Estambul. Ahí está. O con I. Istambul también es válido. Bueno, Estambul se ubica en la parte europea de Turquía. Y los países ubicados entre el Mar Negro y el Mar Caspio, aparte de Azerbaiyán, son Georgia y Armenia, también ex repúblicas soviéticas. Aspectos físicos de Europa. Primero, relieve, cordilleras, los Pirineos que separan España de Francia, los Alpes que se ubican en el centro y abarcan territorios del norte de África, sur, sudeste de Francia, sur de Alemania, Austria, Suiza, los Cárpatos en Rumania, los Apeninos en Italia, los Balcanes, norte de Grecia y países que formaron parte de Yugoslavia, como Croacia, Bosnia, Macedonia. El Cáucaso, ubicado entre el Mar Negro y el Mar Caspio. En el Cáucaso se ubica el monte más alto de Europa, el Elbrus, con 5.633 metros sobre el nivel del mar. Montes sirven de frontera natural entre Europa y Asia, los montes Urales, y en Escandinavia, los montes del mismo nombre, escandinavos, entre Noruega y Suecia. Como llanura, destaca nítidamente la gran llanura europea, para ser más exactos, noreuropea, porque abarca el norte de Francia, Alemania, abarca también sectores de Polonia y Dinamarca, Bélgica y Países Bajos. Penínsulas, las más importantes, en el norte, la península escandinava, donde están Noruega, Suecia y Finlandia, Jutlandia, donde está Dinamarca, Ibérica, donde están Portugal y España, Itálica, donde no solamente es Italia, también está el Vaticano y San Marino. Los dos son microestados. Y la Balcánica, que como dijimos, abarca Grecia y países que conformaron Yugoslavia. Islas, Gran Bretaña, ahí tenemos a 3 territorios, Inglaterra, Escocia y Gales, Irlanda, la isla del costado, Islandia más al norte, en el mar Mediterráneo, Mallorca, que es de España, Córcega, que es de Francia, ahí nació Napoleón, por eso llamado el Gran Corso, Cerdeña y Sicilia de Italia, Creta de Grecia y Chipre, que es un estado independiente. Bueno, al menos así aparecen los libros. País que desde hace décadas enfrenta un proceso de guerra civil. Hidrografía. Ríos. Vamos a clasificar los ríos según el destino de su caudal, o sea, dónde drenan, dónde desembocan. Ríos que desembocan en el Atlántico, o sea, ríos de la vertiente del Atlántico. El Vístula, que recorre Polonia. El Elba y el Rin, en Alemania. El Sena, en Francia. Es más,
pasa por la capital, París. El Támesis, en la isla de Gran Bretaña, pasa por la capital del Reino Unido, Londres. Y el Tajo, en la península ibérica, nace en España y desemboca en Portugal, pasando por la capital, Lisboa. Ríos que desembocan en el Mediterráneo, ríos de la vertiente del Mediterráneo. En España, el Ebro. En Francia, el Ródano, en tanto que el Po y el Tíber pertenecen a Italia. Vertiente del Mar Negro. El río más importante tiene un récord mundial. Es el que atraviesa más estados, 10 en total. Es el río más internacional, pero no le alcanza para ser el más largo de Europa, porque es el segundo en cuanto a extensión. Nos referimos al río Danubio. Pero también hay ríos que desembocan en el lago llamado Mar Caspio, como el río más largo de Europa. Recorre íntegramente territorio ruso, el río Volga. Y también tenemos un río que nace en los montes Urales, de ahí su nombre, el río Ural. Pregunto, jóvenes, ¿el Volga y el Ural tienen cuenca exorreica o endorreica? Estos ríos, Volga y Ural, forman cuencas exorreicas o endorreicas. No los leo, jóvenes. Que ya se olvidó de su clase de hidrografía, ¿será posible? ¿Se olvidó entonces? Ah, hace 5 minutos que no escribe, que nadie escribe en el chat. Me estoy preocupando. Es más, hice una pregunta. Si los ríos Volga y Ural que desembocan en el mar Caspio son de cuenca exorreica o endorreica. Y la respuesta es que son ríos de cuenca endorreica. ¿Por qué? Porque hemos dicho N veces que el mar Caspio no es un mar. Por tanto, no es una masa de agua que sea parte de algún océano. Hemos dicho, no sé ya cuántas veces, que el mar Caspio es un lago. Y si el mar Caspio es un lago, pregunto yo, ¿las aguas de estos ríos tienen salida oceánica? No la tienen. Por tanto, son ríos de cuenca. A ver, corríjase usted mismo. Los dos, el Volga y el Ural, son ríos de cuenca endorreica. Correcto. Díganme, ¿se entendió entonces por qué son endorreicos? Yo creo que sí, ¿no? Porque les he recalcado que el mar Caspio no es un mar, es un lago. Y no es cualquier lago, es el lago más extenso del mundo. Muy bien, gracias. Y desembocando en el Ártico tenemos el río Pechora. Lagos más extensos, el Ladoga en primer puesto, el Onega en segundo, ambos en Rusia. Aspectos demográficos de Europa. Población absoluta. Bueno, Europa de a poco se está despoblando. 747 millones de habitantes, menos de 750. Jóvenes, ¿cuánta población recuerda tiene China? 1.440 millones. Más de 1.400 millones. Es decir, China, que es un país, escuche, China, que es solamente un país, tiene prácticamente el doble que un continente, que es Europa. ¿Qué le parece el dato? Un país duplica a Europa. Países más poblados, Rusia, con 147 millones, de los cuales
110 millones viven en Europa. Europa es la zona más poblada, a pesar de ser la más pequeña. Así es, no es un dato que pareciese jalar los cabellos, ¿no? Que un país tenga más población o tenga prácticamente el doble que un continente. Pero bueno, esa es la información. Segundo puesto Alemania con 82 millones. Tercer lugar Francia con 67. Densidad poblacional promedio 72,1, 72 habitantes por kilómetro cuadrado. Los extremos, mayor densidad poblacional no solamente de Europa sino del mundo. Mónaco, 19.150 habitantes por kilómetro cuadrado. La menor densidad la tiene Islandia, que está cerca de Groenlandia, con 3,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Otros indicadores, esperanza de vida en la zona euro, o sea, en la zona más desarrollada de la Unión Europea, que ya es desarrollada, 82 años en promedio. En los 27 países de la Unión Europea en promedio sale 80,9, casi 81. La mayor esperanza de vida las encontramos en dos países, en San Marino, que es un microestado ubicado en la península itálica, 85 años, y Suiza, país mediterráneo del centro de Europa, con 84. La más baja la tiene Moldavia, ex República Soviética, con 72 años. Sobre la distribución poblacional, el 72% de la población vive en el área urbana, es decir, en ciudades. El 28% restante en el campo, en zonas rurales. Europa recibe migrantes procedentes de los países en desarrollo, principalmente del oeste, del occidente de Asia y también del norte de África. Los países que más inmigrantes reciben son Alemania, Francia, Reino Unido y España. Bueno, Inglaterra, ¿no? En el caso del Reino Unido. Tasas. Natalidad, 11 por mil. Fecundidad, la más baja del mundo, en promedio, 1,6 hijos por mujer en edad fértil. Compare con África, que es casi 5. Mortalidad, 11 por mil. Nos acercamos a nuestro receso, jóvenes. Nuestro penúltimo receso del ciclo, jóvenes. IDH. En Europa, ningún país tiene IDH bajo. En Europa, ningún país tiene IDH medio. Todos están en muy alto y alto. Ahora, ¿cuáles se ubican en la cúspide? Noruega, Suiza e Irlanda. En ese orden. ¿Y cuáles son los países de menor IDH? Moldavia, Azerbaiyán y Ucrania. Pero están en el bloque de alto. Los tres, curiosamente, ex repúblicas soviéticas. Y en el caso de Ucrania, si actualizamos, seguramente ha bajado por la guerra. Lo más probable es que Ucrania haya descendido y pueda estar en el último lugar por la guerra con Rusia. Y jóvenes, nos apartamos durante 15 minutos. Les dejo la diapositiva de recursos y economía para que la puedan leer tranquilamente. ¿Le parece? Jóvenes, nos vemos entonces, siendo las 11:55 a las 12:10. Perfecto, jóvenes. 12:10, ¿ah? Bien.